Duik es una herramienta que fue diseñada para hacer animación de personaje, ¿ya? Es una herramienta que es gratuita, pueden descargarla desde este sitio, ¿ya? Es un plugin para, en realidad un script para After Effects, ¿ya? Y tiene hartas herramientas acerca de cinemática inversa, tiene otras acerca de hueso y también algunas reacciones físicas. ¿Ya? Es bastante flexible y tiene cierto grado de aprendizaje que hay que profundizar para hacer animación de personaje. En este caso nosotros la vamos a ocupar solamente para un tema de animación de objetos y vamos a sacar provecho de algunas características físicas que tiene este plugin, ¿ya? Entonces para mostrarles eso voy a volver acá a After Effects, ¿ya? Y voy a partir haciendo una nueva composición donde voy a mostrar algunos de estos ejemplos. Lo típico, 1920x1080, 23976 cuadros por segundo y unos 10 segundos como probar. Voy a poner OK y desde acá voy mostrando algunos efectos que se pueden hacer con Duik, ¿ya? Entonces, o Duik, que IK viene de Inverse Kinematics, ¿ya? Entonces desde acá yo puedo poner, por ejemplo, voy a poner un texto que diga hola, ¿ya? Vamos a agrandarlo un poquito más. Y vamos a ir viendo qué cosas se pueden hacer. Lo voy a alinear al centro. Ahí, estamos listos. Y lo que me interesa en primer caso es como ver el tema de la escala y las reacciones que yo puedo tener. Entonces, para hacer esto, voy a poner, por ejemplo, unos 5 fotogramas. Y voy a poner acá un fotograma de escala. Voy a volver al principio y voy a poner la escala en 0, ambas unidades. Entonces va a ser simplemente eso. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo que hacer es correr Duik y para hacerlo voy a ir acá a archivo o file, voy a ir a scripts y voy a ponerle que corra este script, ¿ya? O compila ese script. Entonces desde acá yo voy a buscar dónde instalé Duik, ¿ya? Y lo tengo en este directorio, ¿ya? Que es el .jsx, que es un JavaScript. Lo pongo open y esto me va a abrir la paleta de Duik, ¿ya? Voy a ponerle ignorar, que hay una nueva versión, etcétera, no me interesa. Y en esta parte hay una selección donde tengo toda la automatización de animación, ¿ya? Que esto es lo que me interesa ver. Entonces, lo que simplemente voy a hacer, en primer caso, voy a seleccionar estos fotogramas que tengo acá, ¿ya? Si yo quiero seleccionar todos los fotogramas, simplemente hago clic sobre la transformación que quiero hacer. Por ejemplo, acá dice clic sobre escala, se seleccionaron los 2 fotogramas. Y de acá voy a ocupar esta herramienta que se llama Spring, ¿ya? Y en Spring lo que hace es como un resorte y pone todos los scripts dentro de esto mismo, ¿ya? Acá está la expresión que está ocupando, queda todo programado. Y además me genera un control de efecto que está acá arriba a la izquierda, ya pueden verlo dentro de esta paleta de efectos. Y lo que hace automático es este tipo de cosas, ¿ven? Entonces podemos revisarlo, ¿no? Pero tiene esa reacción como de resorte, ¿ya? Y lo está haciendo sobre la escala. Y yo puedo modificar estas variables, o sea, por ejemplo, si yo modifico esta elasticidad y lo pongo, no sé, en 3, y pongo el damping, lo pongo en 2, van a ver qué es lo que va a pasar, fíjense. Entonces ustedes tienen que ir jugando un poco con esas variables. Por ejemplo, si yo modifico mucho más la elasticidad, pongámosle 20, ¿ya? Y no, ¿cómo se llama? Es más violento el cambio, ¿ya? El damping es lo que va a quedar rebotando al final. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo la elasticidad un poco más baja, pongámoslo en 2, pongámosle el damping en 10, van a ver que existen estos cambios. Entonces ya no queda tanto rebotando, pero es un poco más elástico al principio. Entonces, como receta de cocina, más o menos, que lo que funciona, pues 3 y 3, eso funciona más o menos bien con 5 o 4 fotogramas. Y ahí tienen como ese tipo de animación, ¿ya? Lo mismo se puede ocupar ese Spring, ¿ya? Para la posición. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, otro texto, le pongo acá, por ejemplo, zoom, voy a poner eso. Y voy a hacer que este texto entre de la izquierda hacia la derecha. Voy a poner la posición. Y hago los fotogramas. Primer fotograma. Recuerden que tiene que ser fotogramas más o menos cortos. Van a tener que variar eso como para ver si funciona el efecto. Pero más o menos 5 fotogramas o por ahí deberían dar. Voy a probar con 10 para que vean qué es lo que pasa. También tiene que ver con la distancia que recorre esto. Entonces voy a poner esto acá, ¿ya? Y selecciono ambos fotogramas. Pongo acá Spring, ¿ya? Y veamos cómo se ve esto.
¿ven? Ahí funciona más o menos bien, pero pueden variar estas características también. Por ejemplo, si pongo 3 y 3, pueden ver cómo funciona y ahí está un poco mejor, ¿ya? Y también, no sé, pues si uno quisiera hacer algo que rebote, por ejemplo, voy a poner rebote. Acá hay un pequeño truco que les voy a mostrar al respecto. Entonces vamos a centrar esto, alinear, centro. Vamos a hacer que caiga y que rebote en una superficie. Entonces, cuando yo hago esto y cambio la posición, me voy a equivocar a propósito para que vean qué es lo que pasa. Voy a poner esta posición acá primero y después voy a ponerle, no sé, unos 4 o 5 fotogramas después, y que llegue aquí abajo, ¿cierto? Y después voy a poner el spring para que funcione este resorte. Entonces, si le pongo play a esto, van a ver que tiene como un problema, porque en realidad no rebota sobre la superficie, sino que sí hace un poco más abajo, después vuelve, etc. Funciona como un resorte en sí, ¿ya? No pone un eje donde va a rebotar. Entonces, el conflicto de esto se puede solucionar de la siguiente forma. Voy a poner acá otro texto que se llama rebote igual, rebote. Ya, vamos a centrarlo. Y vamos a ponerlo acá arriba, ¿ya? Y voy a cambiar la posición, de nuevo, posición. Pongo acá. Lo que tengo que hacer en este caso es separar las dimensiones. Ya, yo puedo trabajar cuando las transformaciones tienen 2 dimensiones o más dimensiones, o 3. Puedo separar esas dimensiones desde la siguiente forma. Yo pongo el botón derecho y le voy a poner acá que separe esas dimensiones. Entonces me va a poner 2 posiciones, la posición X y la posición Y. Y solamente voy a modificar la posición Y. Entonces voy a poner acá un fotograma y voy a avanzar 5 fotogramas acá. Pongo el último y muevo esto hacia aquí abajo, ¿ya? Entonces ahora sí, cuando yo seleccione estos fotogramas de acá y puedo poner Spring en esta opción, me va a aparecer una opción que estaba escondida que se llama Bounce, que es rebotar, ¿ya? Entonces puedo poner acá Bounce, rebotar, y lo voy a asignar acá a 3 y 3, y ahora sí debería funcionar este asunto. Entonces ahí sí está rebotando, ¿ven? Ese es el truco, tienen que separar las dimensiones para que pueda rebotar ese texto, ¿ya? También puedo hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo, lo voy a hacer acá con un círculo. Voy a poner este círculo de acá, ahí, ¿ya? Y puedo oscilar esto, ¿ya? Pero oscilar quiere decir que va a moverse de una forma, de un punto a otro, constantemente en un loop, ¿ya? Con suavizado, o va a ser como una onda en realidad lo que va a estar manejando esto, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es tomar este objeto, ¿ya? Esta capa, pero voy a modificar el centro, ¿ya? Con esta herramienta de acá, con el Pan Behind o la herramienta de panorámica trasera, puedo modificar el centro de las capas también. Entonces si yo tomo esta capa y modifico el centro, lo voy a poner acá arriba, y voy a modificar primero voy a modificar la posición para que funcione un poquito mejor. Voy a ponerlo como por acá, y ahora voy a modificar el centro, lo vamos a poner ahí, ¿ya? Entonces voy a decirle que la rotación de este objeto, este de acá, porque va a girar desde este centro de este acá, si yo lo muevo, van a ver que va a hacer eso, ¿ya? Entonces voy a hacer que funcione esa herramienta, la oscilación, sobre este eje que está acá. Entonces simplemente lo aplico sobre la rotación, no hago nada más, pongo swing acá, que esa es la herramienta, swing, que es como un balancín, es como un columpio. Y de acá tengo que cambiar las características, las propiedades de los efectos, ¿ya? Donde dice, por ejemplo, la amplitud quiere decir la distancia que va a recorrer, y como estoy trabajando sobre la rotación son los grados. Entonces si yo le pongo, no sé, pongámosle 30 grados, y la frecuencia es cuántas veces por segundo va a ser ese cambio. Entonces esa oscilación lo voy a poner que lo haga, no sé, una vez por segundo, ¿ya? El offset tiene que ver con dónde va a partir y dónde va a terminar, y el ease tiene que ver con el suavizado. Pero si yo le echo un vistazo ahora y le pongo play, van a ver qué es lo que pasa. ¿Ven? Hace eso. Igual es como medio extraño porque termina justo ahí, ¿ya? Entonces podría echar un vistazo si puedo modificar el offset, pero en realidad va a seguir terminando ahí.
O bien podría ponerle más mano acá dentro del script para modificar esa rotación, o modificar las variables desde un principio, ¿ya? Quizás si parto un poco más adelante, podría modificar eso. Entonces vamos a ver si puedo cambiar la rotación. Entonces vamos a partir como por acá y veamos qué es lo que está pasando. O sea, algo más o menos similar. Debería ponerlo como en la mitad, ¿ya? Entonces vamos a ver. Esto debería ser como por ahí, donde debería partir. Y veamos cómo funciona ahí. Y ahí está funcionando mejor, ¿ya? Entonces ustedes lo pueden ir variando. Ahora, el offset tiene que ver con si yo quiero que parta en qué posición. Por ejemplo, si yo quiero que parta acá arriba, modifico el offset y ahí va a partir ahí, ¿ven? Si yo quiero que esto sea un poco más lento, puedo modificar la frecuencia y le puedo poner, no sé, 0.5 y lo va a hacer cada medio segundo. ¿Ya? Y ahí puedo modificar todas estas características dentro de la rotación y este swing que estoy poniendo, ¿ya? Eso es aplicable para cualquier objeto también. También tengo otra herramienta que es la ondulación, ¿ya? La ondulación, puedo aplicarlo acá sobre un texto también para que se note. Ondular. También se puede hacer por script esto, pero ya viene listo, así que se puede hacer por expresión, más que nada. Y la ondulación tiene que ver con el cambio de una dimensión a partir de una expresión, ¿ya? Entonces una expresión que también trabaja con frecuencia y con una magnitud, ¿ya? Entonces cuando yo selecciono la posición acá y le pongo la ondulación, que es este wiggle, ¿ya? El wiggle lo que va a hacer es generar acá de nuevo un control dentro de los efectos, donde yo puedo modificar la amplitud, que tiene que ver con cuánto se va a mover. Como lo apliqué en la posición, lo voy a decir que se mueva, no sé, de 50 píxeles. Y la frecuencia de cuántas veces por segundo se va a mover. Entonces pongámosle una vez por segundo. Entonces cuando yo pruebo esto, van a ver que empieza a ondular esto. Vamos a poner el play, ahí está. Y lo hace automático, entonces no tengo que animar eso. Entonces si yo quisiera hacer algo mucho más hiperkinético, lo voy a poner 30 veces por segundo. Y lo voy a poner que se mueva, no sé, 100 píxeles. Entonces van a ver qué es lo que está pasando. De igual forma, si ustedes quieren, pueden aplicarlo sobre solamente una dimensión. Entonces si yo pongo acá de nuevo ondular y separo las dimensiones, desde acá en la posición, por ejemplo, voy a separar, botón derecho, separar dimensiones, y lo aplico solamente sobre el eje X para ver qué puedo hacer que esto ondule solamente ahí. Pongo esto, wiggle, ondular, y desde acá le voy a decir que la amplitud sea, no sé, 100 y que sean 3 veces por segundo, y ahora puedo ver qué es lo que está pasando. Ahora, la ondulación es un poco azarosa, ¿ya? Entonces sí tiene un suavizado y todo, pero está moviéndose eso, lo está haciendo con una frecuencia de 3 veces por segundo, ¿ya? De nuevo, esto se puede aplicar sobre cualquier dimensión, puede ser la escala, puede ser la rotación, etc. ¿Ya? Es cosa de ir modificando después las variables que ustedes vayan poniendo dentro de los controles de efecto, ¿ya? También Duik me ofrece otra característica que tiene que ver con la rotación, ¿ya? La rotación, pero en función de lo que puede ser una rueda, ¿ya? Entonces, de repente, lo voy a hacer de nuevo con el texto, pero para que se entienda. Entonces voy a poner acá rueda. Esto de acá, ustedes pueden aplicar el cambio de posición. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que parta ahí, pongo la posición, pongo posición 1 y voy a avanzar esto, no sé, unos 2 segundos y muevo esto hacia allá. Ahí. Acá. Y luego selecciono esta capa y aplico la rueda, el wheel, y genera automáticamente cuánto debería girar en base a la posición que yo acabo de asignar, ¿ya? Desde acá. Sacó automáticamente el radio de acuerdo a las dimensiones de la capa y va a simular que esto se mueva como una rueda. Entonces si yo avanzo esto, van a ver que está listo eso.
Entonces no tengo que hacer ningún cálculo de cuánto debería girar ni nada de eso. Lo hace automáticamente dependiendo de la distancia y todo. Y la gracia de esto es que también yo podría de nuevo modificar los fotogramas de posición. Entonces, por ejemplo, si yo muevo esto, lo puedo cortar en el tiempo. Voy a seleccionar este último fotograma y va a de nuevo calcular la rotación de acuerdo a esa distancia, ¿ya? Entonces no tengo que pensar mucho para hacer este tipo de modificaciones, ¿ya? Si ustedes tuvieran la imagen de una rueda y todo eso, podrían hacerlo de una manera mucho más fácil, ¿ya? También Duik me permite trabajar con una herramienta que es el parpadeo, ¿ya? Y el parpadeo se puede integrar sobre cualquiera de las características de la capa también. Entonces, por ejemplo, voy a poner acá parpadeo, ¿ya? Y el parpadeo yo lo voy a aplicar en este caso sobre la opacidad. Atajo teclado, letra T, ¿ya? Y la opacidad me sale acá. Y selecciono la opacidad. Y desde acá en las herramientas tengo que seleccionar el parpadeo, que en este caso es Blink, ¿ya? Y Blink lo que va a hacer es me va a decir cuál es el primer valor, el último valor y cuánto es la frecuencia, cuántas veces por segundo lo va a hacer. Entonces le está diciendo que una vez por segundo cambia el valor A al B, que es de 100 de opacidad a 0 de opacidad, ¿ya? El radio tiene que estar en 50 para que sea justo en la mitad, ¿ya? Y el offset es dónde va a partir y dónde va a terminar. Entonces si yo veo esto, lo voy a hacer un preview, tengo ese efecto. Entonces puedo cambiar la frecuencia. Por ejemplo, si lo hago 24 veces por segundo, va a ser como mucho más estroboscópico el efecto que voy a tener. Entonces ahí ya no cambió mucho, que digamos. Tendría que modificar más las veces por segundo eso. Pongámosle ahí harto, a ver qué es lo que pasa. Ahí sí. Entonces tienen que aumentar. No está orientado sobre lo que puede ser quizás los fotogramas, pero ahí tienen que jugar con la variable de la frecuencia, ¿ya? Entonces también estos pueden hacerlo sobre lo que sea la posición. O sea, si yo tengo la posición de un objeto, pongámoslo acá, posición, ¿ya? Y también puedo trabajar sobre una sola dimensión. Entonces podría poner acá la posición de ese objeto, atajo teclado letra P. Recuerden que si quieren sacar más de una variable de transformación, pueden hacerlo con el teclado. Por ejemplo, si yo tengo la R, saco la rotación. Si tengo la T, saco la opacidad. Si tengo la P, saco la posición. Y si quiero tener más de una a la vez, pongo por ejemplo Shift R y voy a sacar la rotación además de la posición. Si presiono Shift S, voy a sacar la escala además de la posición. Y si solamente selecciono una de los atajos de teclado, por ejemplo P, voy a solamente mostrar la posición. Posición, rotación, opacidad. Y con Shift voy sumando otras variables de transformación. La S, escala, Shift P, la posición, Shift R, la rotación, ¿ya? Esos son como atajos de teclado que son bastante útiles. Entonces estamos en la posición, voy a poner acá en la posición, ¿ya? Y voy a separar las dimensiones, botón derecho, separar dimensiones, y desde acá voy a cambiar solamente el parpadeo, acá en la posición X, ¿ya? Y desde acá le pongo las variables. Entonces la posición inicial lo pongo acá, puedo modificarlo, entonces van a ver que parte, por ejemplo, ahí. Y la posición final lo voy a poner como por allá. Pueden ir viendo también si avanzan, van a ver dónde termina esa posición y pueden modificarla. Por ejemplo, ahí, ¿ya? Entonces tengo esas dos posiciones. Y desde acá puedo aumentar la frecuencia, vamos a tirarlo bien alto. Y voy a tener esto, ¿ven? ¿Para qué es útil también esto? Hay ejemplos donde quiero hacer luz estroboscópica y podría hacerlo con un sólido. Por ejemplo, si pongo acá nuevo y pongo sólido y lo pongo esto a un color blanco, ok. Y sobre la opacidad de esto aplico este efecto de blink, de parpadeo, y pongo 0 y 100 y pongo la frecuencia bastante alta. Voy a tener este parpadeo así. Por último, podemos ver el tema de la posición random o la posición al azar. Ya, ustedes pueden poner distintos objetos. Voy a poner texto acá, random. Ya, voy a achicarlo un poquito. Y puedo duplicar esto, duplicar varias veces.
Puedo tomar la posición ahora. Posición. Selecciono todas estas capas. Desde acá. Con Shift. Posición. P. Selecciono ahora las posiciones. Acá. Posición. Posición. Con Control estoy seleccionando una por una. Y desde acá dentro de las opciones de Duik tengo una característica que se llama Random. Y con Random yo puedo generar que los distintos valores de la posición, en este caso, que yo quiero poner al azar. Entonces voy a ponerle acá el mínimo de X va a ser 50, el máximo va a ser 1600, en Y el mínimo va a ser 50, el máximo va a ser, estoy pensando en el alto de la composición más o menos, voy a poner 1000, y en Z no lo voy a tocar, ya lo voy a dejar tal cual como está. Y desde acá le voy a poner Randomize, que es para que lo haga al azar, y ahí está, al azar. Y esas son algunas de las características que tiene Duik, ¿ya? Espero que les sirva y la puedan aplicar en lo que ustedes estén trabajando.